Buenos días, sed bienvenidos. Hoy, a través de tres líneas de mutación, de las consultas con tres líneas de mutación y sus complementarios transicionales, vamos a llegarnos hasta el gran transformador, la hesagrama número 26, como yo coloquialmente lo llamo, la Universidad de la Vida o la superestructura de Alejandría actual, de la Biblioteca de Alejandría actual, donde se atesora todo el conocimiento humano y a donde van las energías iniciales del ser humano para recibir facultación que los dignifique como seres de civilización y los capacite para ganarse el pan con el sudor de su frente en el medio en el que viven. Este es el hexagrama que vamos a tener hoy como final. Está compuesto por Chien abajo, representando efectivamente a esa energía inicial del ser humano, y arriba Ken, a la gran universidad, a esa gran biblioteca de donde debemos tomar ejemplo para formar a las criaturas humanas. Vamos a partir en el primer eslabón que encontramos con tres mutaciones, el arquetipo número 7, el ejército o el equivalente en el ser humano al sistema inmunológico. Tanto el uno como el otro idealmente se emplean única y exclusivamente en casos de crisis, son dirigidos de primera o por el orden cósmico y cerca de 4.000 millones de años de evolución, y el generar por una formación exquisita para producir el menor daño posible en relación al estado de crisis que se presenta. Ambos cuentan con elementos, es decir, tienen la capacidad selectiva de discernir la necesidad puntual, cuentan con los elementos del entorno disponible, la sabiduría para estratificarlo adecuadamente, estratégicamente, y para disciplinarlo en función de ese objetivo. Bien, pues dentro de este contexto general, la primera línea lleva el hexagrama 19, la tercera al 46 y la sexta al hexagrama número 4. Con la primera línea en mutación en el ejército, todo el plantel del ejército sobre el patio de armas, allí se despliegan los paneles, está todo el conjunto expuesto claramente, los objetivos, las estrategias, todo se ha analizado, el complementario transicional gasta ese instante o ese tiempo. El transicional es el acercamiento de lo superior a lo inferior con objeto de hacer un análisis próximo y pormenorizado de las circunstancias. Y también con capacidad de previsión, no sea que alocadamente o negligentemente, por el entusiasmo inicial de procedencia no racionalmente bien colegida, nos lancemos a la aventura y nos sorprenda a mitad de camino carencias, de manera que con el subrayado sobre la proximidad de capacidad de previsión. La tercera línea en mutación le sigue hablando al ejército y le dice para nada que el arrojado, el impulsivo, el temerario vaya a usurpar a la debida sensatez, sabiduría y estrategia del formado general, porque entonces en lugar de a la victoria llevaría en el carro cadáveres propios. El 46, como complementario transicional de esta línea, ejemplifica la necesidad de que sea el general el que ordene, mande y guíe. El 46 es el empujar hacia arriba, y el ejemplo prismático es
la semilla, cuando abre su carcasa, inmediatamente el esqueje, con su propio esfuerzo, como indica en general este hexagrama, empuja hacia arriba en dirección al ejemplo que le sigue delante. En el caso de la semilla, se abre camino hacia la fotosíntesis que ha de producirle el sol. La sexta línea, finalmente dentro del ejército, cuando éste ha llegado a la victoria, hay una advertencia muy importante. Tenemos delante el hexagrama número 4, que implica el establecimiento de un orden magistral bien establecido y en torno al cual debemos abrirnos cauce primariamente después de la victoria, en relación a ese contexto, no solo orográfico representado por una montaña y un arroyo o un río que nace y debe seguir su sentido de gravedad, adecuándose con perfección y docilidad, abrirse cauce por la montaña. Pues bien, dentro de este contexto, entre la línea sexta y esta apertura dócil, conforme a la gravedad, pues nos dice el texto que no, a la hora de la victoria, para nada emplear en el encauzamiento de los feudos, remito al texto tradicional, no emplear al vulgar. Así llegamos, somete la energía inicial por ejemplares cauce de utilidad general. El siguiente arquetipo es el del porte, hexagrama número 10, poner la huella en el mundo sin que el tigre que va delante, hablo literariamente de la adscripción al texto del porte, el frágil, el consultante con su estudio, es lo más frágil en relación al mundo, que si lo que propone es algo totalmente inadecuado, que no tiene la suficiente lucidez ni capacidad de reflexión para estudiar cómo va el tigre y cuándo puedo poner un pie, lo va a revocar. Pues bien, dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama número 1, la cuarta lo hace al 61 y la quinta al 38. La tercera línea de poner el pie en el mundo con el proyecto, con la consulta y que éste no nos revoque, pues precisamente en la tercera línea el consultante pues no está bien preparado. Adolece de temeridad y además corto de luces, y va y pone el pie precisamente en la boca del tigre y éste le muerde. Para que no le muerda, el arquetipo transicional, el hexagrama número 1, les recuerda que para poner el pie en el mundo con aquello que ha llevado consulta, debe estar provisto previamente de la mayor eticidad posible que le sea alcanzable para que en todo momento de su relación con el estudio pueda proveerse y proveerlo de la mayor eticidad posible y de los elementos de justicia que en cada momento lo propicien para su desarrollo armónico en el contexto en el que ha de desenvolverse. Cuando el ánimo está fuerte y cuando el ánimo flaquea. Y también cuando el asunto está en el comienzo, que cuando ya lleva 4 o 5 años o X tiempo y hay otras demandas. Abierto. La cuarta línea, que también muta, ya siendo primera del trigrama externo, lleva al 61, pues le dice al consultante, habiendo asumido previamente la primera lección, dice, ahora la cola del tigre que tiene delante es precisamente tu tigre. De manera que con cautela, pues deberás pisarle la cola. Toma nota del complementario transicional, que va a ser de capital importancia para que lo haga de manera correcta. En principio, cautela porque es un tigre. Bien, ahora con el complementario transicional, hexagrama 61. Abre el interior de tus expectativas como el hexagrama 61 tiene hueco el centro. Abajo asienta la serenidad y arriba la capacidad reflexiva para poder analizarlo sin prejuicio
Y cuando lo hayas asimilado como el alimento propio, finalmente ya formando parte de ti, pues podrás darle una expresión en el exterior, pues verdaderamente transformadora. La línea quinta, que efectivamente es ya no la cola, sino la montura del tigre, como ilustraría aquella imagen tradicional del personaje taoísta que se ve anillando al búfalo en principio, luego se monta en el búfalo y cuando ambos echan a andar conjuntamente, pues se difuminan integrando la personalidad animal con el ser espiritual. Bien, montar al tigre con resolución, objetivamente, con el peligro que implica el conllevar una naturaleza espiritual y animal y dentro de un contexto tan variopinto como es la humanidad, que tiene delante el transicional, el sagrama número 38, antagonismo, diversidad de singularidades. Ojo, dice el texto del 38, el noble donde quiera que se encuentre conserva su propia singularidad, respeta naturalmente la de aquello donde está y si bien hay divergencias por intereses singulares y tendencias potentes en cada uno que divergen, pues no hacer grandes empresas en principio, pero ir trabajando lo posible. Así que consultante somete pues la energía vital al sabio camino de la humana ejemplaridad. Para el siguiente eslabón nos encontramos con la abierta comunidad con los hombres, delante, sagrama número 13. Abajo está el sol, arriba el cielo. Ello parece un mercado de intercambio donde cada uno acudimos a la comunidad con nuestras capacidades y para intercambiar aquello que sabemos hacer por para aquellos elementos que necesitamos para nuestra supervivencia, para con nuestro desarrollo como seres humanos. Debemos ir con libertad, respetando ciertamente nuestra propia singularidad, sabiendo respetar y no queriéndole imponer nuestra bandería a los demás. Y eso sí, sabiendo, dice el texto tradicional, que solo el noble es capaz de estructurar las diversas formaciones dentro de una gran comunidad. Bien, dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 1, la cuarta al 37 y la quinta al hexagrama 30. En la segunda línea vemos al consultante mal enfocado porque solo quiere tener negocio, pongamos por caso este ejemplo, ¿no? Que sean negocios, pueden ser labores de estudio, espiritualidad de cualquier orden, y solo trata con los que son de su familia. Es decir, esto llevado a la política, llevado a los negocios, llevado a cualquier ámbito, cuando lo que prevalece en la abierta comunidad, pues es humillante. Por tanto, el transicional pues viene a recordarle como una bandera grande delante de su nariz, oye, que estás en la comunidad con los hombres en lo libre y tú solo trabajas con tu padre, con tu hermano, con tus primos. Para nada, aquí recuerda la máxima elevación ética posible dentro del contexto y la capacidad de proveer siempre con justicia para que todo dinamice perfectamente el tiempo, cuando tienes ánimo, cuando no, y en el abierto proceso de la evolución temporal. La cuarta línea, primera del trigrama externo ya, pues le dice, tampoco es una cuestión de que te pongas a acechar cuando coges a las otras personas de la comunidad en debilidad para asaltarlo, ya sea física, económicamente, o jugarle una mala pasada y engañarlos y saquearlos. Es tu propio mordiente de conciencia interior, ya al intentar espiar eso, te está diciendo esto no es lo correcto. Y efectivamente el transicional, que es el arquetipo de la familia, hace de separación entre el caos
y la civilización, fragua de principios tales como el amor universal, la jerarquía bien establecida, el respeto de género y de individualidades, la lealtad entre los miembros y la verdad como medio de comunicación, es la base que estarías traicionando a la hora de espiar cuando con fragilidad saltas sobre tus oponentes. Bueno, sobre tus oponentes, no, sobre los conciudadanos puntuales con los que debes saber trabajar adecuada y honestamente. La quinta línea dentro de este contexto de la comunidad con los hombres en lo libre, pues dice, reconoce, es cierto que las vicisitudes de la vida no van a permitir que el encuentro llegue, ay, pum, me he encontrado y permítanme el símil con mi media naranja. No me refiero obviamente solo a lo sentimental, sino a aquello que, con lo que empatizo, con lo que debo congeniar, con lo que alcanzo un centro cálido de cohesión. Hay dificultades, pero si sigues tu tendencia, como indica el complementario transicional, esa grama número 30, lo adherente, la claridad, la capacidad de adherir a lo esencial y perseveras en ella, eh, cultivando con docilidad, separando lo claro y lo oscuro, lo duro y lo blando, pues finalmente no solo vas a tener luz en ti, sino que vas a encontrar proyección hacia el exterior armonizante. Así que, consultante, modela tu humanidad por los ejemplares cauces de civilidad. El siguiente arquetipo es el de la modestia, el sagrama número 15, también de la balanza de la justicia cósmica, por cuanto se encarga de vaciar lo que está demasiado lleno y de equilibrar, por tanto, el fiel de la balanza, rellenando aquello que está escaso y además con modestia. Es el arquetipo, una montaña en medio de la tierra que no tiene empacho en no destacar su figura. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando al 36, la segunda al 46 y la sexta al 52. La primera línea dentro de la modestia, pues se ve al consultante meritoriamente, no son palabras mías, es del texto, tiene méritos como para ser destacado, para tenerlo en cuenta, pero él mismo a la hora de la labor no tiene demasiada exigencia para sí. Yo suelo decir, siguiendo el tópico convencional, bueno, es bastante general, ¿no? En todas las culturas, pero el actuar se quita o al menos en Occidente, se quita la corbata, la chaqueta, se remanga la camisa y no tiene empacho en ponerse a trabajar anonimado como uno más en la oscuridad que viene determinada por el complementario transicional que promueve esta línea, que es el oscurecimiento de la luz. Allí el noble no hace brillar su luz, sino que pasa desapercibido como uno más. Es el arquetipo, la parte prismática del 36 que hemos, bueno, pero viene que ni pinta y parada para la línea que debe seguir este hombre meritorio o mujer meritoria que no tiene demasiados requerimientos para sus caprichos o gustos. Con la segunda línea, teniendo en cuenta que estamos en un contexto en el que ya hemos visto al consultante bien provisto, le dice tal cual le llena el corazón, así actúa con las palabras, es decir, proyecta las palabras y con las palabras los hechos. Pero como leí, bien, perfecto, no está mal, pero como complementario transicional tiene el 46 que debe naturalmente seguir. El 46 que sigue, pues prismáticamente un subrayado que es muy especial dentro de las líneas de I Ching que dice es preciso tener un guía que te sirva de ejemplo en relación al cometido especial de la consulta y de consultante. Esa grama número 46, empujar hacia arriba como empuja el nacimiento de la planta en cuanto sale de la semilla, buscando la fotosíntesis del sol.
La línea sexta, dentro del contexto de la modestia, es ya la cumbre, la sabiduría, la, la última línea. Pues bien, estamos en la nobleza, equilibrio a los extremos. Empieza el análisis crítico por sí mismo y por lo suyo para ver si está a la altura de estas circunstancias. Y no va más allá del momento presente. El sagrama número 52 establece el aquietamiento, la montaña sobre montaña, arquetipo también del meditador en su estado de quietud. No va más allá del momento presente y con desapego del yo, significando un antes y un después. Pues bien, esto es lo que hace el consultante en esta sexta línea, analizándose si está a la altura de este sentido de justicia y modestia en que está. Así que, consultante, entrena la energía vital por causas de acendrada ejemplaridad. El siguiente arquetipo que debemos abordar es la mordedura tajante, sagrama número 21, el establecimiento de un proceso elaborado con energía, Chen abajo, busca la claridad del I arriba, hay elementos en desorden que impiden la correcta alimentación y que debe de sosturar. Por tanto, inicia un proceso de elaboración para ordenar diáfanamente la alimentación correcta que debe tener su propio proceso por medio de la justicia, buscando la claridad y la correcta alimentación. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 38, la tercera al 30 y la cuarta al hexagrama 27. La segunda línea dentro de este contexto de la mordedura tajante dice al corregir al contumaz, en este caso ya seas tú duro de mollera o aquello de que te ocupa, es contumaz en su manera de delinquir, pues te está permitido que pierdas el delicado sentido del olfato en la mordida. Pero no obstante, deberás tener en cuenta la enseñanza del transicional, que es el 38, que representa una mente dividida en principio, dos intereses contrapuestos que conviven en un momento determinado en los mismos ámbitos. El 38 significa eso, dos hermanas que dependen de maridos diferentes, que están bajo un mismo techo, no pueden hacer, deben respetarse cada una sus singularidades, como indica el texto respecto del 38, noble donde quiera que se encuentre, respeta su propia singularidad y por supuesto, perdón, la de aquellos que estén a su lado, no emprende grandes cosas porque cada uno diverge fundamentalmente, pero sí trata lo posible. En este caso, el complementario transicional en relación a pasarse en la mordida está permitido, sin embargo, conserva tu singularidad, respeta también la diversidad y ve a lo posible. La tercera línea, dentro del contexto, pues tenemos un caso en que hay que seguir mordiendo, pero nos encontramos, como dice el texto, con carne cartilaginosa, seca y que además tocamos, mordemos, como diríamos en el contexto de mi cultura local, ha mordido la hiel y te salta la amargura a la boca. En el texto, que es un venado cazado con flechas ponzoñosas, pues te encuentras con el veneno. En términos concretos para el consultante, que no se anda con elementos de este orden, seguramente, pues se va a encontrar a la hora de que sí, tienes que aclarar el asunto, pero la otra persona te va a replicar, o el otro contexto te va a replicar también, echándote en cara todas las cosas que tú has hecho mal. Pero es momento de que sigas la mordida. Pero ¿cómo? Con el ejemplo del 30, que es la adherencia a lo esencial, apartando lo claro y lo oscuro, lo duro y lo blando, proveyendo luz para sí mismo y para el contexto. La cuarta línea, que también muta y ya es primera del trigrama externo, pues vemos que el asunto no se resuelve fácilmente.
porque ahora nos dice emplea flecha de metal, significando con flecha no un elemento hiriente, sino la firmeza que debemos tener porque el asunto es duro. Pero y a la manera, el complementario transicional atenúa el elemento flecha que podríamos decir cuchara, alimenta el proceso con firmeza de hierro, pero teniendo en cuenta la correcta manera de alimentar el proceso. El transicional promovido por esta línea es la alimentación y obviamente no solo se limita a, a la alimentación material, sino a todo aquello que proveemos en el proceso. Así que el consultante somete la energía vital a ejemplar vía de utilizibilidad. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el 23, la desintegración, el derrocamiento. Tiene una única línea yan arriba. Me recuerda a los castillos de naipes que solíamos hacer en la infancia y que a lo mejor por exceso de ambición colocar una más iba al derrocamiento. Bien, pues aquí expresamente en este contexto los emprendimientos llevarían a la desventura. Como no es posible echar más piso a una solera que ha sido concebida por el arquitecto para 5 plantas, ahora queremos echarle 8, pero antes de ninguna, para no hundir nuestra estructura, fomentar la base, volver a llamar, olvidémonos del arquitecto, debemos ser nosotros mismos, fomentar la base con generosidad. Dentro de este contexto, la primera línea lleva el hexagrama 27, la segunda al 4 y la tercera al 52. En la primera línea de la desintegración, pues bien, consultante, ojo, porque ya te están socavando debajo de la cama. Presta mucha atención a cómo alimentas tu proceso. No solo aquellos elementos que recibes o recoges pasivamente, sino también a toda aquella palabra que sale de tu boca. Estoy haciendo una cierta parodia clásica, concretamente cristiana, ¿no? Todo aquello que conversa, sea jocosamente o seriamente, está dando denotación de tu manera de alimentar. Pues ojo a la alimentación de tu proyecto, de tu consulta, porque ya te está haciendo socavado. Con la segunda línea, que es la inmediatamente después de esta, la socavación ha pasado de estar debajo de la cama o debajo del subsuelo, en el subsuelo, ha pasado al borde de la cama. Y aquí ya no tienes quien te pueda ayudar. No lo digo yo, lo dice el texto. No tienes ayudador. No te empecines en seguir santurronamente, con muchas comillas, en tus 13, porque te van a derrocar. Mira el complementario transicional que tienes delante, que es una estructura dada, con su orden orográfico y sus leyes establecidas, y tú eres el arroyo que ha de abrirse camino allí, en torno a la gravedad que te impone el contexto en el que vives, para paulatinamente abrirte tu propio cauce. Pues bien, eso es lo que debes hacer, aceptar las condiciones del medio en el que están y adecuarte a ellas. La tercera línea, que también muta, siguiente, el orden es secuencial en estas líneas, la tercera dice, en función de un vínculo de orden superior que tienes, puedes desgajarte del medio vulgar en el que estás inmerso y aquietarte entendiendo que esto es una pivotación entre un antes y un después. Y quédate en el aquí y ahora con desapego del yo. Así que reconduce tu energía vital conforme a ejemplo de alta y eficaz civilidad. El siguiente arquetipo es el del retorno, el grama número 24, quedarnos en el tocón raigado, no emprender, estar en la base de convalecencia, base en la que vienen
por ser de convalecencia, los pares amigos pues van y vienen para preocuparse por nosotros y preguntar qué tal nos encontramos, qué necesitaría, que mira, tengo estos planes de futuro, pero en la base. Bien. Dentro de este contexto, mutan la línea segunda, que lleva el hexagrama 19, la tercera, que lleva al 36, y la sexta, que finalmente dentro de la consulta lleva el hexagrama 27. La segunda línea del 24, el 24 tiene una única línea ya que es la primera. La segunda, pues todavía está muy próxima de esa base. Y dice, extiende el oído, pregúntale a los compañeros bien informados, los fiables, y te van a aconsejar, como te aconseja el propio oráculo, que atiendas al buen consejo, analices con proximidad y también con larga previsión y vuelvas en función de ello sobre tu base. La línea tercera, que también está en mutación y que no suele tener un augurio, las terceras líneas no suelen tener un augurio favorable porque están muy tensionadas, pues en este caso actúa como un péndulo. Ciertamente no se queda en el bien, tiene una inquietud que seguramente es la vanidad, el querer descollar, y lo mueve a ir a buscar aventura, y cuando se mete en la aventura se da cuenta de que aquello no es el lugar conveniente, y cuando se quiere volver, total, que tiene un efecto pendular entre el bien y el mal, que está creando unas condiciones permanentes de inseguridad y de peligro. Complementario transicional, que es el 36, oscurecimiento de la luz, es decir, es un arquetipo en el que la masa vulgar, la masa vil, ocupa toda la gobernación. Si el noble quisiera hacer brillar su luz, pues estaría en total contradicción y podría ser arrollado. En un contexto tal, el noble lo que debe hacer es pasar a un normal. Y en este caso, pues está arrojando una cierta luz sobre el consultante. Si estás penduleando, es que en un contexto que no debes brillar, seguramente es por vanidad, por querer hacerte resaltar tu personalidad, pero con ello te estás poniendo permanentemente en peligro. La sexta línea, que es la última de está alejadísima de la base de alimentación, pues el consultante ha perdido todo contacto con la realidad saludable, y por tanto el texto habla de un castigo. Es como alguien que está, pongamos un tópico muy manido, lamento echar mano de él, pero como es muy ilustrativo, cuando alguien ha estado adscrito a la droga durante un tiempo, pues la recuperación requiere un trabajo muy arduo y no siempre con finalidad de éxito. Esperemos que sí sea posible aquí, siempre que tenga en cuenta la manera correcta de alimentar. Por el arquetipo transicional, para corregir este extravío tan lejano, es prestar atención muy especialmente a la manera correcta de alimentarse. Así que ascenderé a tu energía vital por probados campos de ejemplar civilidad. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el de la duración, dar duración al carácter, el sagrama número 32. Lo componen la imagen tradicional del matrimonio, que habiéndose conocido a lo mejor de adolescente, pues llegan a la senectud en matrimonio, y en función de esa alta finalidad, pues han afrontado todas las vicisitudes sin romper la yunta las que le ha presentado la vida. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 34, la cuarta al 46 y la sexta al hexagrama 50. La primera línea dentro de la duración, que suscita como complementario el 34, arquetipo del gran poder, y es la primera línea.
primera línea del hexagrama y primera línea en movimiento de dar duración. Ese no es de gran poder, esta es una síntesis que he corregido vinculando la línea con el complementario, que no es de gran poder para comenzar, querer recoger lo que empezaste a sembrar ayer. El poder de lo grande fundamentalmente no se caracteriza como podrían creer las mentes vulgares, yo como puedo lo hago. No, puede no lo hace. Como puede, te tienes en cuenta que eres un gran poder y un gran poder puede dañar hasta cuando saques el tanque a la puerta. Un gran poder persevera en no pisar camino que no se corresponda al orden celeste y terrestre. De manera que, en principio, dar duración al carácter no, y emprender, pues no, dale duración y dale que permite que se vaya sustentando, consolidando y finalmente pueda avanzar, no ahora. La cuarta línea, que ya es la primera del trigrama externo, pues vemos al consultante muy perseverante en una actitud, pero en una actitud que no se corresponde o con un modo o con unos medios que no son los adecuados para obtener aquello que quiere. Se ha puesto en el centro de la capital a ver si pasa ciervos. Pongamos por caso de un cazador muy pertrechado, su tirolet con su plumita, su casaca, sus cartucheras, todo, su pointer, pero por allí no pasan animales. ¿Qué necesita? Pues necesita un guía ejemplar para aquello que busca. Como indica el 46, el empujar hacia arriba con el propio esfuerzo, pero en virtud de tener un modelo de orientación precisa en relación a lo que necesite. La 46, el transicional. La sexta línea que lleva al 50, él le dice, oye, espérate que estás en la cumbre. Pero la cumbre, en este caso, yo he tomado la veleta por el texto. Es decir, estando en la cumbre y con responsabilidades, porque eres lo último, lo más alto, pues nortaría según sople el viento para ti la orientación de aquellos que están pendientes. Para nada, no se trata de cambiar por cambiar. El cambio aquí está sugerido, está indicado, está agravado por la importancia capital del hexagrama número 50, que no es la mera apariencia lo que cambia, sino que a través de la apariencia, por medio de de los elementos culturales, de la superestructura de civilización en la que pertenece, pues sabes ensamblar, pues por ejemplo, coge los productos del huerto crudos y por medio de la receta de la tita maruja, pues haces un condimento rico de la civilización en la que vive. O por medio de los elementos que ves por allí tirados en el patio o que tienes en alguna zona, pues piensa en que arreas un arreglo, una mesa, un bastidor, lo que quiera que sea, pero por medio de elevación de lo que ves como elementos fundamentales, pues lo elevas por medio de tu cultura y los ensamblas de manera que lo que ofrece es un cambio pertinente a la relación que te demanda la posición que ocupa. Así que consultante, encausa tu energía vital por acendradas rutas de civilidad. El siguiente arquetipo que debemos abordar hoy es el del aumento del carácter. El sagrama número 42, Yi, el aumento, que fundamentalmente el texto dice, el noble, para aumentar el carácter, su propio carácter en elevación, donde ve el bien, lo hace suyo, trata de asimilarlo. Ay, qué bueno, qué bien, qué buen comportamiento, voy a imitarlo. Veo defectos, los tengo me miro en el espejo, no me ha gustado allí, no me gusta tenerlo yo, deslastro. Al deslastrar de vulgaridad, no solo estoy elevando el carácter, sino que para el entorno estoy creando un estímulo
para emprendimientos adecuados, correctos, grandes emprendimientos, como diría el texto tradicional. Como dice, dentro de este contexto, la línea segunda lleva al hexagrama 61, la línea tercera lleva al 37 y la quinta al 27. La segunda línea, dentro de la segunda línea de bendiciones, porque efectivamente el 42 también son bendiciones del cielo, el hexagrama provendría tradicionalmente del arquetipo número 12, en el que el cielo arriba se deja caer la primera línea yan a la tierra, generando con su simiente el primogénito que lo sigue en el 42 son bendiciones y la línea segunda está recibiendo caparazones de tortuga, que en la cultura tradicional china son un equivalente de bendiciones. Dice el texto que nada se podría oponer a estas bendiciones que están destinadas al consultante. ¿Qué actitud debe adoptar el consultante? Pues la del transicional 61, la verdad interior, serenamente abierto y receptivamente abre su interior, recibe las bendiciones, las interioriza por medio de la reflexión y las externaliza como producto de la bondad interna, las transforma en elementos transformadores del exterior. La línea tercera sobre la anterior le dice al consultante que está dentro de un tiempo tan bendecido que lo que en otro habría de resultar necesariamente negativo, nefasto, en este ha de redundar en beneficio de su propio clan, como indica el transicional, hexagrama número 37. La línea quinta, dentro de la gobernación de este extraordinario hexagrama o del trigrama central del trigrama externo, pues le dice, en verdad, de esta manera que te comporta, la bondad en tu forma de alimentar va a ser reconocida como virtud característica tuya. El complementario transicional, que además subraya de que debemos estar pendientes, es de la manera correcta de alimentarnos y de alimentar. Así que, consultante, ascenderé a tu energía vital por causa de probada ejemplaridad universal. El siguiente arquetipo que abordamos es el 43, el desbordamiento. 5 líneas yang, pero arriba en la cumbre, en la cabeza, tenemos una línea yin denotando una deficiencia, un capricho, una pasión que nubla la razón y que por tanto el texto dice, ojo, alarma, que va a haber desbordamiento si no tomas una resolución. Nada de violencia y nada de enmascarar las propias deficiencias. Sí una resolución de dar un paso definitivo en un camino positivo. Dentro de este contexto, la línea cuarta lleva al hexagrama número 5, la quinta lleva al 34 y la sexta lleva al hexagrama número 1. La línea cuarta, primera del trigrama externo, le dice al consultante, aunque tu fuerte no es el escuchar y dejarte guiar, es precisamente lo que debieras hacer en estas circunstancias. Y además, como indica el transicional, escuchar y saber esperar las condiciones pertinentes. El complementario transicional es el 5. Arriba están las nubes, pero no la lluvia todavía. Y debajo, pues estamos esperando a que llueva, preparando los aperos y reponiéndonos. Escucha y espera. La quinta línea, dentro de este contexto de la debilidad gobernante arriba, dice, y ella en línea de gobernación, sin embargo, pero dice, la cizaña es recurrente una y otra vez, es decir, las deficiencias que no se han limpiado suficientemente, pues vuelven y una y otra vez. Pero te recuerdo que estás en una posición de gobernación que genera como arquetipo transicional
El 34, un gran poder. Un gran poder se caracteriza por ser perseverante en no pisar camino que no se corresponda con el orden, de manera que mantendrá la cizaña en su lugar. La sexta línea, pues finalmente parece que el consultante no ha hecho mucho caso. Ojo, preste atención, porque si se hace sordo a las advertencias, pues finalmente lo va a desbordar la desventura de la pasión, del defecto. Por tanto, el transicional le muestra y le recuerda los principios de lo creativo si quiere salvar el tipo y su estudio. Y le exige, ¿estás a la altura de la mayor elevación de principios éticos que eres capaz de colegir para ponerlo en justicia con perseverancia en relación a especie y en relación a singularidad, cuando tienes ganas y cuando no, y en la abierta demanda del tiempo? Pues ten en cuenta este contexto y somete tu energía en ejemplares cauces de útil civilidad. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el número 44, el ir al encuentro, la autocomplacencia. Es un asunto que se nos puede colar por debilidad. Pensamos que podemos permitirlo por considerarlo a priori de poca importancia y que uno está en condiciones o una de poder gobernarlo bien, pero en realidad sería esta hendidura inicial que muestra el muro, la primera línea partida, pues un principio de derrocamiento seguro hacia el futuro. En cambio, la lectura opuesta desde arriba del hexagrama que tiene a Chien, entendiendo que abajo el viento es el difusor de esas leyes de lo creativo arriba, pues sí te permeabiliza de que te debes a los principios celestes, pues difícilmente vas a permitir que se te cuele una debilidad por muy golosa que te resulte y que acabaría destruyendo el contexto. Dentro del hexagrama del 44, el ir al encuentro, tenemos la primera que muta y lleva el hexagrama número 1, la cuarta que lo hace al 57 y la quinta que lleva al 50. La primera línea, que además representa la primera línea partida, que amenaza el hexagrama, que por su pequeñez podemos considerar tiene poca importancia, voy a permitírmelo, esto lo controlo yo, pues el texto dice hay que frenarlo con galga de bronce, con mucha energía y nos pone por delante al complementario transicional, hexagrama número 1 de lo creativo, que tiene las exigencias de frenarlo y reconducirlo con galga de bronce hacia la mayor elevación ética posible y la provisión permanente, perseverante cuando estamos de buen talante y cuando no, y en cualquier recodo del tiempo, de la provisión de los elementos de justicia para su equilibrio, para su desarrollo equilibrado. Frenar con galga de bronce. No admitir la debilidad. La cuarta línea, que es la primera del trigrama externo, pues nos dice, sin embargo, no debe. El texto dice, baja en la pecera, no hay ningún pez. Cuando ello, añado, es realmente responsabilidad del dueño de la pecera. Quiere decir que lo ha descuidado. En la traslación con lo pequeño que hablamos antes, que había que frenarlo y asenderearlo conforme al principio de elevación, no indicaba necesariamente
la extirpación en términos absolutos, sino la conducción adecuada. Y aquí son la significación de estos peces. Si te has zanjado la vida con la pequeña vida, con lo pueril, con lo bajo, cuando tú tienes la responsabilidad, como indica el transicional, el Sagrama 57, que es arquetipo de lo suave, el viento, que no tiene una gran capacidad transformadora, pero que por esa razón pues se pone una alta meta para el objetivo y todos los pequeños esfuerzos con perseverancia los lleva, los encardina en ese sentido. De manera que en lo pequeño deberíamos habernos seguido ocupando del pH de la pecera y de la alimentación correcta con perseverancia para que todavía los peces estuvieran vivos. La quinta línea en la gobernación, entre ambas, pues dice, sí, te ocupas en cambio con perseverancia, teniendo en cuenta que el asunto es delicado, que es una fruta de verano, de pleno verano, que con un golpe se pone mala, se nos tiende a la putrefacción, pero si la guarda debidamente en hojas de sauce o en paja, en un lugar seco, cuando llegue el fin del año, podrás sorprender a tus comensales como con un rico manjar. El complementario transicional para que tal obra se produzca es el caldero, donde se ofrendaba lo mejor a las divinidades. En el ámbito de la superestructura cultural es con los delicados cuidados de una cultura avanzada, pues hemos cuidado aquel fruto, lo hemos transformado de su naturaleza delicada y putrescible en un manjar en un tiempo pertinente. Así que encausa tus energías por acendradas vías de utilidad ejemplar. El siguiente arquetipo es el pozo, el hexagrama número 48. El pozo no es un lugar donde se pueda exigir elementos sofisticados, pero provee de la base de la alimentación tanto para plantas, animales como para el propio ser humano. Dentro de este contexto debemos mover lo elemental, no vayas a salir a la calle y pidas el conocimiento de que te digo yo, de un idioma muerto, ni siquiera en un contexto clásico como el de ahora. Oiga, usted mejor conoce esta o aquella terminación o declinación del latín o del griego. No, pero en el contexto de lo elemental sí puede decir qué buen día hace, dónde está el mercado, las bases fundamentales. A esto nos determina el 48, a movernos dentro de este campo de elementalidades. Bien requiere que no sea ni corto ni largo. Si no pides aquello que necesitas, el agua que necesitas para saciar la sed, no la vas a tener. Y si eres muy precipitado y coges el cántaro y lo arrojas por el brocal o vas y coges a alguien por la solapa, oiga, dígame esto, pues tampoco lo vas a obtener. Así que dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 5, la quinta al 46 y la sexta al 57. Con la primera línea nos encontramos con que el pozo que hemos encontrado, que hemos elegido, aquella de pregunta acerca de la cual tenemos cierta predisposición, pues aquí nos hemos encontrado un pozo seco, no tiene caudal, ahí por tanto la vida no acude. Hay que buscar y esperar otra opción. El complementario transicional para esta línea, efectivamente, el arquetipo número 5, la espera. La quinta línea del pozo, que ya es línea central del trigrama externo, y el consultante ya ha debido esperar lo suyo, recapacitar y buscar otras fórmulas y orientarse hacia otros contextos,
pues vemos que tiene un pozo delante con un rico caudal. Pero ojo, también tiene un requerimiento importante. El pozo tiene esta línea, lleva transicionalmente al hexagrama 46, que es el ejemplo de la semilla. En cuanto abre el esqueje, tiende necesariamente con su propio esfuerzo a empujar hacia arriba en busca de la fotosíntesis que no la da otro elemento que el sol que está arriba. Luego en esta quinta línea tenemos un pozo enfrente, pero el pozo no va a venir a darnos agua. Tenemos nosotros necesariamente que como modelo ejemplar que tenemos para la necesidad de la que adolecemos, pues acercarnos al pozo para beber esa agua. La línea sexta ya al final efectivamente hemos reflexionado, nos hemos movido, lo hemos probado el agua, es un rico manantial, es sacado para dar de beber hasta a los animales y al huerto que tengo a mi cargo y el agua es abundantísima, de manera que tengo como transicional al 57, arquetipo del viento, que para llevar con todos los esfuerzos en una alta dirección está implicando en este sentido que puedo encauzar el agua por medio de canales para llevarlo a la casa, para llevarlo al huerto y hay todavía agua hasta para el vecino. Así que pon tus energías a trabajar en ejemplares sendas de útil humanidad. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el de la evolución gradual, el programa número 53, en el que es necesario atender a cada uno de los pilares que construimos para esa evolución gradual. Tiene una base poderosa y fuerte, minuciosamente construida, requiere de tiempo y de atención a los detalles. Si saltamos algún no debemos saltarnos nada y tiene un sentido de verticalidad, tanto en el orden material como en el espiritual, y si trabajamos de ese modo, pues vamos a terminar la evolución de una manera ejemplar. Por cuanto el hexagrama 53 está constituido por el crecimiento y el hito que significa un árbol que ha vencido todas esas dificultades pero que marca un hito en el territorio porque está encima de una montaña y es visible y es, como digo, un ejemplo para todos porque lo ponen como referencia. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 37, la segunda al 57 y la quinta al 52. En la primera línea del 53 de la evolución gradual nos encontramos con otro de los personajes que caracterizan al 53, que por una parte, como antes he mencionado, un árbol, una montaña, otra es un matrimonio tradicional donde tener en cuenta todos los detalles es importantísimo, no se vaya a presentar ante el funcionario o el sacerdote para el casamiento y se hayan olvidado las jarras o no vayan adecuadamente vestidos o no se han avisado a todas las amistades pertinentes, en fin, todos los elementos tienen gran importancia. Pues uno de los elementos legendarios de esta forma literaria expresiva del 53 son las garzas, y esta garza empieza en la primera línea, pues en la orilla, con un vuelo para alzar el vuelo, pues de una manera aparatosa que suscita las críticas del entorno. Pero ella va internamente mortificada por los principios del clan familiar, que es el arquetipo transicional que promueve la línea, y cuya base estructural es la que separa el caos de la civilización. Es decir, la entidad, la estructura tradicionalmente establecida, donde se forjan valores tan importantes como el amor universal,
la jerarquía bien establecida, el respeto de género y de personalidades, la lealtad entre las personas y basar las palabras en la verdad. Así que esto de este modo se orienta, pese a que su vuelo en principio pues aparezca torpe. Con la línea segunda vemos que efectivamente lo notificaban principios humanos importantes que separan el caos del orden, de la civilización, y cuando encuentra alimento lo proclama para que las compañeras también vayan a compartir aquel alimento. Lo proclama a lo alto, está notificada por aquellos elevados principios. El complementario transicional es el 57 y todos sus pequeños esfuerzos, todo aquello que va en lo que va evolucionando, lo dirige a una alta meta. En este caso, al compartir generosamente cuando encuentra alimento con los de sus tribus, con las personas o entidades que hay en el entorno. La quinta línea vemos en esta evolución gradual que todavía ha de tardar en llegar. El texto dice, el hombre parte y no regresa, la mujer lleva un niño en su seno pero no da a luz, se retarda, mas finalmente nada va a poder conseguir que cada uno llegue a su finalidad. Pues tenemos como complementario transicional el 52, una alta cadena de montaña que descansa sobre otra, arquetipo Ken sobre Ken, arquetipo de una pivotación entre un tiempo anterior y un tiempo posterior, que requiere un desapego del yo y un no ir más allá del momento actual en esa consumación que finalmente, aunque demorada, logran llegar. Así que, consultante, encausa tu vitalidad por ejemplares senderos de humanidad. El siguiente arquetipo es el 54. El nombre tradicional es la desposanda, que se refiere a la concubina que entra por su propio gusto en la casa del hombre que le gusta, pero tiene que subordinarse a la primera esposa de aquel hombre. Esto obviamente, bien, el texto para traerlo a un contexto actual que no suscite esta suspicacia de género, pues se refiere a la propia constitución biológica del ser humano, apetencias de hambre y de sed por el estómago, por los riñones, por los deseos del corazón. Reconoce naturalmente estos deseos, pero dentro de la civilización ni siquiera el agua entramos a cogerla de una casa cualquiera o por la frutería y porque nos encante la manzana la cogemos, o no es excuso decir ya por las apetencias del corazón en lo sensual y meter mano donde no es debido. Así no se emprende. Por tanto, el 54 tiene negado los emprendimientos del deseo del corazón. El texto dice que el noble, por la eternidad del fin, reconoce lo perecedero y lo somete al deber. Pues bien, dentro de este delicado hexagrama, pero tan real como la vida misma, muta la línea tercera que lleva al 34, la cuarta que lo hace al 19 y la sexta al 38. En la tercera línea le dice el texto al consultante, oye, si no es conforme a de ley, no es de ley poderlo tener, por poder no debiera poderlo tener. ¿Mm? El complementario transicional, que es el arquetipo del gran poder, el 34, precisamente se caracteriza no por como creería el vulgar, pues yo puedo, lo hago. No, eso es una jactancia perniciosa y totalmente inadecuada de gente extremadamente grosera. El gran poder
tiene muy claro que antes de emprender debe perseverar fundamentalmente en no pisar caminos que no se debe pisar, ni conforme al orden terrestre ni celeste. Así que eso es lo que hay para esta tercera línea de no darse a sí mismo, aunque podría darse como concubina, porque es asunto del consultante. La cuarta línea, eh, el consultante ha debido calarle hondo el contexto y no promete, ella es casta y no se promete o él no se casa con lo primero por aquellos ardores o aquellos calores, con lo primero que se le presenta, no. Sabe analizar para otro tiempo u otra ocasión más pertinente en función de este transicional de acercamiento 19, que es acercamiento de lo superior a lo inferior, para analizar con proximidad, pero también para ver con previsión, con largueza. No sea que se meta inopinadamente, acepte inadecuadamente esa propuesta y a mitad de camino aquello decline de pésima manera, como indica el hexagrama 19, para el incauto que se deja engatusar por los primeros deseos. La línea sexta dice, insiste con este consultante, ciertamente podríais montar un paripé y avisar a los amigos y que todo el mundo haga oídos sordos como quien no ha visto y haga creerse que se lo está creyendo todo, pero ella no, las viandas que porta están secas y tú igualmente tus ofrendas tampoco son válidas. Por tanto, antes que un paripé en dos contextos que divergen por tendencias finalistas, para nada. Aquí el complementario transicional es el 38 y el aspecto prismático que debemos colegir para el consultante es mente dividida, divergencias capitales, emprendimientos tales como un matrimonio, pues no. Así que consultante, ascenderé a los recursos de tu libertad por ejemplares caminos de civilidad. El siguiente arquetipo es el 55, la plenitud. Dentro está claro el juicio, inmediatamente, ¿para qué vamos a demorar lo que es justo poner, hacer justicia? Shen en el exterior, sin tristeza. Obviamente, hexagrama inicial, el 55, la plenitud, implica naturalmente para discurrir hasta llegar a la claridad hay que vencer la oscuridad. De manera que está el contexto claro y oscuro, como veremos probablemente en alguna de las líneas mutantes. Dentro de este contexto, efectivamente, la línea segunda lleva el 34, la cuarta al 36 y la sexta al hexagrama número 30. La segunda línea del 55 de la plenitud le dice, no, no, no vayas a acercarte, la oscuridad es tan grande que si te acercas en lugar de empatía y colaboración, lo que va es a suscitar odio y desprecio. Por tanto, quédate en tu propia posición, que estás todavía en un gran poder, como indica el transicional 34, y además un gran poder nunca pisa camino que no sea debido pisar. Y en este caso, obviamente, no es ir lo que debe hacer. La cuarta línea, que sí ya es primera del trigrama externo, le dice al consultante. Finalmente, aun en medio de la oscuridad general, en alguna revuelta te vas a poder encontrar, aun en medio de la oscuridad general, que indica el 36 como complementario transicional, el oscurecimiento de la luz, prevalece en el medio el ámbito de lo vulgar y aunque el noble no puede hacer brillar su luz, pero ahí de manera tangencial vas a poder
conciliar aquellos elementos que necesitas complementar, sabiduría y energía, aun medio de la oscuridad, con ese elemento o institución congenial. La sexta línea, sin embargo, le dice al consultante, no por la oscuridad que haya y lo difícil que te resulte llegar a un término justo, no vayas a huir de la cuestión, no te vayas por el limbo, no te vayas de vacaciones a las Batuecas, cuando tienes obligaciones perentorias que atender. El complementario transicional, que es el hexagrama 30, de la adherencia, lo adherente sí a lo esencial, y cultivar con perseverancia el que penetre la luz, apartando lo claro de lo oscuro, lo duro de lo blando, para que tú mismo tengas luz y aquello de lo que te ocupa, no la deserción, no el enajenamiento, no irse al limbo. Así que, consultante, encausa los recursos de tu libertad por probados caminos de utilidad general. El siguiente arquetipo que encontramos es el 56, el del andariego. El andariego abarca un amplio espectro, desde el fuego que está en la cumbre de la montaña y que, como tiene poco combustible, ha de pasar necesariamente, que es la imagen del hexagrama, pues abarca desde el que ha perdido el hogar y tiene que buscarse la vida en la calle, hasta el embajador que va de un país a otro a representar al suyo, un delegado comercial, alguien que va a adquirir un conocimiento que no lo hay en su tierra. No arrastra los fueros, es respetuoso con las costumbres, por más folclóricas y exóticas que le parezcan. Es magro en sus pretensiones personales y es muy atento a aquello que debe colegir de este tránsito de necesidad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 30, la segunda al 50 y la cuarta al 52. Con la primera línea vemos que el consultante se equivoca de pe a pa porque se mete por los primeros más bajos que encuentra de la población a la que visita, y es una situación humillante porque está con lo más bajo. Como digo, cuando las personas razonables y nobles de carácter y de principios lo vean, este extranjero que ya entra aquí, con lo primero que se une es con el desecho humano que nosotros tenemos, mal asunto. El complementario transicional dice rectifica el 30, la adherencia sí, para claridad, adherir a lo esencial, para separar lo claro de lo oscuro, lo duro de lo blando, como siempre reitero, a fin de que penetre la luz en nosotros mismos y que la propaguemos dentro de aquello de lo que nos ocupamos. La línea segunda, pues el consultante ha rectificado, ha tomado la lección de esta línea y transicional, y se presenta modestamente en un hospedaje y obtiene además un ayudante que le va a servir de anfitrión para enseñarle los lugares en los que tiene necesidad de establecer relación. Pues bien, trátalo con elevación, trátalo conforme a los principios que exige el complementario transicional, el 50, que es el caldero sacrificial, donde los antiguos pueblos ofrendaban lo mejor de las cosechas a las divinidades, y donde la superestructura cultural, cuyo es reflejo este arquetipo, pues por medio de los elementos de su cultura, pues aquello que ve un crudo en el huerto, pues no se conforma en llevarlo allí, las patatas, las berenjenas, y etcétera, etcétera, incluso con la tierra, sino que él lo transforma por medio de su conocimiento, en este caso la receta de la abuela, la receta de la propia, que ha corregido por medio de sus estudios, ahora que tanto está aquello de ser chef, bien, pues transforma los elementos de crudos en algo digno de la civilización, y eso es lo que debe hacer dentro del hospedaje
ese trato y muy especialmente con aquella persona que te sirve de ayudante capaz. La cuarta línea, que lleva al hexagrama 52 y que es ya primera del trigrama externo, pues aquí recibe emolumentos por la labor que hace, pero él se ve internamente motivado a exponer sonrisa, como yo digo, profiden, en el sentido de que es impostada, no es real, no está contento, su corazón no está contento, pero es que está ignorando que es extranjero y no lo van a agraciar como en su empresa, donde es querido, allí trabajaba el abuelo, el papá, él tiene una gran consideración, le hacen una fiesta cada vez que hace una aportación. Eres extranjero, lo que te pagan, confórmate con esto. El complementario transicional así te lo indica. Hay un antes y un después, 52, montaña sobre montaña, indican un aquietamiento, requieren un aquietamiento de contención, el aquí y el ahora, con un total desapego del yo. Así que ascenderé a los recursos de tu vitalidad conforme a ejemplares recursos de humanidad. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el 59, arquetipo de la dispersión en principio y de la reunión. Esta aparente paradoja ilustraba, sirvió de inspiración a los antiguos gobernantes de la China para la fundación de templos, para que cuando las tribus, según su procedencia, del norte, del sur, del este, del oeste, tendían a requerimientos antiguos y se divergían del centro de la comunidad para distintas opciones, pues cuando encontraban un templo que les recordaba la ascendencia unitaria de lo más elevado del ser humano, de los principios energéticos, espirituales, pues entonces se miraban a sí mismos y aquellas costumbres que eran tan peculiares que podían considerarse como enrocamientos egoicos que los separaban de los demás, o tenían la capacidad de disolverlo para volver a reunirse, abarcando más amplio campo de humanidad. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 61, la tercera 57 y la quinta el hexagrama número 4. La primera línea dentro de la dispersión, pues como es primera línea, estamos viendo la dispersión, acudimos inmediatamente por la fuerza de un caballo y además con la disposición abierta en el interior, tenemos como complementario transicional al hexagrama número 61, que tiene abajo a los serenos, deja un espacio vacío en el interior, significando no tengo prejuicio para analizar. El trigrama superior es la capacidad de penetrar racionalmente hasta asimilar el contexto que tenemos delante y así pues podremos ayudar de una manera totalmente veraz y transformadora hacia el exterior, allí donde es preciso y hemos acudido. La tercera línea le dice al consultante, ojo que aquí en esta tesitura no tiene sentido, no mires por ni siquiera por tus apetitos, ni por aquello que te gusta comer, ni por la ropa que te gusta llevar. Olvídate del ego, olvídate del ego. Establece como indica el complementario, así son las circunstancias en esta línea. El 57 como transicional dice, coloca muy alta tu estrella y dirige todos tus esfuerzos. El 57, el viento tiene que poner un norte para poder acumular allí soplando siempre en la misma dirección, porque no tiene una capacidad transformadora inmediata, sino siempre en función de aquella. Lo mismo que cuando aprendíamos el alfabeto, las tablas de multiplicar por medio de la reiteración, o bueno, como la cultura nos ha ilustrado desde Homero con las versificaciones para que se nos fuese sellando la historia. Pues aquí, olvídate de ti mismo, pon una alta meta para tu destino, para aquello de lo que te debes ocupar y todos los esfuerzos
persuasivamente y con gentileza, sin desviar en aquella dirección, porque si no, no lo logra. La quinta línea, dentro de la ya central del trigrama externo y en la gobernación, el texto dice que es disolvente como el sudor son tus altos clamores. Aquí el consultante debe esforzarse a tope, permítame la expresión, por obtener una idea clarificadora para la unidad que debe tratar. En principio la deberá encauzar, porque delante tenemos la estructura del hexagrama 4, que siendo la necedad juvenil está compuesta por un magisterio ancestral bien establecido con sus normas, y el arroyo, la idea nueva, pues deberá plegarse a los pliegues, permítanme la reiteración, de esa montaña, no solo en el terreno orográfico, sino legal, espiritual, de todo orden, y allí con docilidad abriéndose un cauce paulatino para encauzar esta idea que lleve el caudal nuevo a una liberación, una reunión y un amplio campo de humanidad. Así que, consultante, procesa tu libre vitalidad en ejemplares facultades de humanidad. El siguiente arquetipo es el de la restricción. Tenemos un lago y una capacidad determinada de agua. El lago aparece espléndido en su plenitud, pero ni le sobra formando charcos grandes en el entorno, ni le falta. Esto alude a consultante inmediatamente de manera pragmática a que todo en la naturaleza tiene una medida para su desarrollo armónico. Si tiene exceso no está bien, y si tiene carencia tampoco está bien. Y la virtud está en que el noble, en relación a su consulta, pues sepa establecer, si no lo sabe, que lo busque en el entorno, porque estará seguramente, ahora manuales de todo orden, que den los pesos y las medidas, el peso atómico, las valencias, etcétera, etcétera, cuál es el valor de esta y aquella materia. Y cuánto, en fin, cuánto pesa. La virtud está en la justa medida. Y dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 5, la quinta al 19 y la sexta al 61. La línea tercera, dentro de este campo de restricciones, le dice el consultante: para empezar, comienza a entender que tú mismo debes aplicarte en este contexto restricciones a ti mismo y saber esperar, como indica el complementario transicional. Hexagrama número 5. Las nubes están en lo alto del cielo, pero aún no se produce la lluvia. Espera. La línea quinta, que muta y lleva el hexagrama 19, dentro de este contexto de limitaciones, ya en línea central, línea de gobierno, lleva el hexagrama 19, que es acercamiento de lo superior a lo inferior. ¿Para qué? Pues para evaluar con proximidad de qué está compuesto, qué es de esperar, qué es esto. Pero también tiene la capacidad de prever, de mirar hacia el futuro y de poder prever para que no le llegue la decadencia a mitad de camino por impericia, por negligencia, por exceso de ansiedad. Pues bien, dentro de la restricción, como has debido tener en cuenta el transicional, después de que has elegido el instrumento a la persona y has sabido delegar, pues debes saber también no entrometerte y dejar hacer a quienes has elegido. Probar la máquina que ya previamente has seleccionado. No te metas con intromisiones. Todo esto debe haberlo visto antes. La línea sexta, que estamos en el contexto de la restricción y es la última, pues dice: finalmente hay situaciones en la vida en que no hay más remedio que aplicar una restricción severa. Y pondré como ejemplo, aunque no sea de mi agrado, por ser tópico, y todos solemos por lo general ampararnos en, bueno, yo como no tengo ese vicio, yo no me drogo,
Bueno, no te drogas con LSD o no te drogas con María o no te drogas con coca o con fentanilo o con lo que diablos haya en el momento, pero hay otras muchas drogas. Pero yo quiero poner esta porque para ser tópica y todo el mundo sabe que, por ejemplo, con la dependencia de la heroína no hay más remedio que tener una restricción dura. Sin embargo, no es lo que se debe aplicar con severidad y permanencia, aunque haya momentos en que haya que aplicarlo. Dicho esto y admitido, tomemos nota del 61, que es el transicional. ¿Y qué nos dice el 61? Pues la verdad interior tiene en el trigrama inferior serenidad para aceptar en principio. Luego tiene el centro abierto, apertura para no prejuzgar. Y arriba tiene Sun, la capacidad de racionalizar los procesos, en este caso, hasta asimilarlo como propio, que es cuando las cosas se han de evaluar. Oye, que es que esto me duele, y cuando los han analizado como propio, entonces sí que dictaminas una correcta manera de lo que quiera que sea hacia el exterior. Así que, consultante, ascenderé a los recursos de vitalidad por ejemplares caminos de civilidad. El siguiente arquetipo que tenemos que abordar con 3 líneas es el 63, hesagrama de después de la consumación. Después de la consumación es un arquetipo que proviene según la tradición, y además puede hacerse visible, y es lo que voy a intentar, del hexagrama número 11. El hexagrama número 11 tiene a Chien abajo, 3 líneas Yang, y arriba tiene Kun. Pues bien, la línea central del cielo, desde la paz, se transfiere aquí hacia el centro exterior. Por tanto, esta es la representación de después de la consumación. El máximo estiramiento de la paz. Cuando algo se ha estirado hasta su maximidad, el siguiente paso o él lo rompe o lo degrada por quitarle. Así que la conservación. De hecho, el texto, en este contexto tan deseable de haber estirado la paz hasta su maximidad, dice al principio orden, al cabo confusión. Y ojo, tienes un cuadro magnífico, pero si no lo conservas en las condiciones de temperatura y ambiente adecuado, lo vas a degradar. Las líneas que mutan son la segunda, que lleva el hexagrama 5, la quinta, que lleva el 36, y la sexta, que lo hace el 37. La línea segunda, dentro de después de la consumación, dice: no quieras correr de algún modo, obtener aquello que ahora mismo crees que pierdes definitivamente. Limítate a perseverar, y en la espera, como indica el transicional, que aquello que ahora parece perder o efectivamente se te va de las manos porque no puedes, va a volverla en otra ocasión semejante para poder resarcirte. Pero en principio no corras atrás y espera. La línea quinta, que lleva al 36, dentro de este contexto de después de la consumación. Dice: mira, no se trata de pompa, ni de vanidad, ni de que sean célebres los ayudantes, ni famosos, ni que te hagan brillar porque te hagan una entrevista, porque te ven con tal autor o tal técnico de gran prestigio y tú has ido a verlo. No, 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 no. Aquí, dentro de este contexto, se trata de eficacia allí donde la haya, aún en medio de la oscuridad, como indica el complementario transicional. No pompa y alaraca, sino eficacia puntual en relación y sin ostentación vanidosa. He dicho que el 36, el transicional, que es el ocultamiento de la luz, no la hagas brillar tú en medio de la oscuridad. La línea sexta, hemos obtenido una cierta forma de victoria, pero hay una advertencia importante en el texto. Oye, no te vayas a jactar ahora de lo que has obtenido y vuelvas sobre lo que... recuerdo con esta imagen una, obviamente, universal, como era
especialmente en el contexto de Occidente, aunque es conocida en todo el mundo. La mujer de Locke, por volver la cabeza atrás, quedó convertida en estatua de la sal. Aquí hay un cierto paralelismo con este consultante, dejado atrás este peligro y te duermes en los laureles, para nada. Tienes delante la exigente estructura del clan familiar, que es el equivalente a decir, oye, no te olvides de la separación que hay y que se fragua en la base del clan, de separación entre el caos y la civilización, donde se forjan los principios del amor, donde la jerarquía es perfectamente respetable, donde el respeto de género y de individualidades es intocable y la lealtad y el basar las palabras sin falacias en la verdad que se cuece. Así que, consultante, ascenderé a los libres recursos de tu vitalidad en ejemplares caminos de utilidad universal. El siguiente y último arquetipo en nuestro día de hoy es el 64, paradójicamente antes de la consumación. Y este hexagrama, el 64, antes de la consumación, nos muestra todavía para el logro que está en la otra ribera. Y para cruzar el río, que está helado, debemos ser como el zorro legendario, que la leyenda lo pone aquí como artífice en virtud de su astucia y de su cautela para ocultar el hielo paulatinamente antes de ciertamente tienen ganas de llegar a la granja donde está el alimento, pero no se precipita. Bien, pues este es el contexto para el consultante. Y con atención en las líneas, obviamente. Las líneas son el nervio fundamental de por donde debe o no debe actuar. La primera línea lo lleva al 38, la tercera al 50 y la cuarta al hexagrama número 4. La primera línea, antes de aventurarse, le dice, no, 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 con mente dividida todavía tienes por delante cómo transicionar el 38, que significa prismáticamente en este contexto, aparte de oposición y antagonismo, por ende, mente dividida, el entorno está todavía en división, es decir, resquebrajadura, nada de lanzarte, sino mantente y frena. Con la línea tercera le sigue diciendo al consultante, no importa que sea 2 líneas después, con los elementos que tiene no vas a poder cruzar. Eh, la cosa está como para que no desatiendas el cruce, pero debes transformar aquello, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque tenemos como transicionar al hexagrama número 50, que en términos contextuales actuales, pues representa la capacidad de la superestructura cultural a la que pertenecemos para transformar los elementos burdos que tenemos en medio, aquellos que llevamos y que la línea nos ha dicho que no nos sirven para cruzar, que los ensamblemos culturalmente para hacer una parihuela, un puente, un elemento útil, digno de la estructura y cultura en la que nos movemos y para poder cruzar. Pero primero es necesario transformar lo- todo esto que vemos aquí en bruto en algo útil para lo que pretendemos. La cuarta línea, que ya sí es la primera del trigrama externo y ya el consultante ha debido proveerse adecuadamente, pues ahora le tiene por delante la estructura del hexagrama número 4, que siendo la necesidad juvenil lo que representa un establecimiento magistral establecido durante cientos de años, quizás, el magisterio ancestral o miles, la cultura universal tiene una estratificación que ha calado y ha forjado, incluso materialmente, las ciudades y la cultura, la representación manifiesta de la cultura actual, que es como una montaña, y nosotros con nuestros principios de cruce de las grandes aguas, pues somos como el arroyo serrano que ha de abrirse cauce dócilmente, respetando aquellas leyes de, de gravedad para irnos paulatinamente
abriendo el cauce que nos permita para nuestro caudal. Pues bien, esta estructura a partir de la línea 4, cuarta, en la que ya estamos provistos de principio, pues dice: disponte a castigar las tierras diabólicas para abrir cauce a tu caudal, que va a ser rico, pero tendrás que combatir contra tu propia bajeza, la bajeza que te encuentres en el entorno, para poder llevar agua a tus ciudades o a la riqueza, a tu riqueza futura. De manera que el consultante emplea tu potencial en capacitar por ejemplares caminos de humanidad. Y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.